¿Quién enseñó a la iglesia moderna que el arrepentimiento es solo un sentimiento? ¿Quién cambió el dolor de la cruz por la estética del culto? ¿Por qué sustituimos el llanto por entretenimiento? Hechos capítulo 3, versículo 19. No deja espacio para interpretaciones suaves. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. No es una sugerencia, es un mandato eterno, un clamor que rasga el tiempo. La ausencia del mensaje del arrepentimiento es la razón por la que muchos aún viven bajo culpa, aunque frecuenten cultos llenos de luces. Es por eso que el alma sigue atada, aunque cante sobre libertad. Es por eso que tantos ayunan, pero no se liberan, porque el arrepentimiento que libera no es el que emociona, es el que hiere. Dwight L. Moody lo dijo con claridad: el arrepentimiento es dar media vuelta, es dejar el pecado, es volver el rostro hacia Dios. También afirmó: creo en el arrepentimiento tanto como creo en la palabra de Dios. No hay evangelio sin arrepentimiento. No hay Cristo sin cruz. No hay fe que salve sin decisión que renuncie. Pero lo que tenemos hoy son púlpitos que conmueven, pero no confrontan. Cultos que hacen llorar, pero no detienen el pecado. Sermones que agradan, pero no transforman. Si el púlpito no confronta, el pueblo no se convierte. Si no hay llanto por el pecado, tampoco habrá clamor por justicia. Donde el mensaje del arrepentimiento es silenciado, el espíritu se entristece, y cuando el espíritu calla, la iglesia se convierte solo en estructura y evento, movimiento sin presencia. Moody declaró algo aún más profundo: el arrepentimiento no es temor, es ver el pecado como Dios lo ve y odiarlo como Dios lo odia. Pero ¿quién predica esto hoy? ¿Quién tiene el valor de hablar del pecado como una ofensa al Dios Santo? Predicamos como si quisiéramos no ofender al pecador, cuando deberíamos clamar para que él deje de ofender a Dios. Esta generación está demasiado ocupada tratando de sentir algo, mientras Dios espera que decidan algo. La fe no es sensorial, es sacrificial. La verdadera fe renuncia, abandona, rompe ídolos y camina hacia la cruz. Pero preferimos altares hermosos a corazones quebrantados. Preferimos escenarios bien iluminados a ojos mojados de lágrimas. Por eso el Espíritu clama. Por eso esta palabra es trompeta. O te detienes o sigues hacia el abismo. No hay neutralidad en el arrepentimiento. O te conviertes, o permaneces cautivo, o confiesas, o sigues camuflado. Moody decía: el hombre nace con el rostro vuelto de espaldas a Dios. Cuando verdaderamente se arrepiente, gira por completo, con el rostro hacia Dios. La conversión es una rotación del alma, no es un sentimiento, es una decisión, no es remordimiento, es rendición. No es llorar por el pecado, es darle la espalda de una vez por todas. Y mientras la iglesia no vuelva a esta verdad, seguiremos formando miembros, pero no discípulos, levantando ministros, pero no profetas, construyendo templos, pero no altares, porque donde no hay arrepentimiento, no hay presencia, y donde no hay presencia, no hay vida. La pregunta que resuena hoy en el espíritu es: ¿quién nos engañó? ¿Quién nos enseñó que era posible caminar con Dios sin dejar Egipto? ¿Quién cambió el mensaje de la cruz por un discurso de consuelo? ¿Quién nos dijo que bastaba con aceptar a Jesús sin negarse a uno mismo? Moody fue aún más directo: si un hombre no abandona el pecado, no ha sido aceptado por Dios. Es una afirmación pesada, pero es bíblica, es santa y es urgente, porque muchos están dentro de la iglesia, pero aún no han entrado al reino. Muchos están en el grupo de alabanza, pero aún esclavizados a la vieja naturaleza. Muchos predican liberación, pero siguen cautivos de pecados ocultos. Este es el tiempo del enfrentamiento. Esta es la hora del clamor. Esta es la generación que necesita ser sacudida. Y si el arrepentimiento vuelve a ser proclamado,
el Espíritu volverá a encender los altares. Si la cruz es restaurada al centro de la predicación, volveremos a ver lágrimas de rendición y no solo de emoción. El arrepentimiento no es la introducción de la fe, es su fundamento. No es una etapa inicial, es una base continua. Moody nos recuerda que el arrepentimiento es diario, constante, vital. Sin él, todo es religiosidad. Con él, todo se vuelve vida. Hoy, esta palabra te visita como trompeta. No es poesía, es sentencia, es clamor del cielo. O te detienes, o sigues rumbo al abismo, porque el tiempo de la misericordia aún está abierto, pero no lo estará para siempre. Hechos capítulo 3, versículo 19. No es una opción ni una invitación amable al cambio. Es una orden divina que atraviesa los séculos con la urgencia de un juicio que se aproxima. Arrepiéntanse, conviértanse. Solo así serán borrados los pecados. Solo así el alma encuentra descanso. Solo así el cielo abre sus puertas. Esta no es una instrucción sentimental, es un decreto celestial. El arrepentimiento no es una emoción, es una ruptura, es una revolución en la dirección del alma. Es una renuncia al yo, al pecado, al mundo y a las tinieblas. No se trata de un sentimiento ocasional de culpa, sino de una decisión eterna de rendición. Es la respuesta interior al llamado externo de la gracia. Dwight L. Moody enseñaba con firmeza: el hombre nace con el rostro vuelto de espaldas a Dios. Cuando verdaderamente se arrepiente, gira completamente con el rostro hacia Dios. El arrepentimiento no es una etapa decorativa del cristianismo, es su umbral, su raíz, su nacimiento. Él también afirmó: si un hombre no abandona el pecado, no ha sido aceptado por Dios. Estas palabras destruyen el discurso moderno que intenta conciliar santidad con tolerancia, que intenta acomodar el evangelio al estilo de vida del pecador. Pero la cruz no es un sofá, es un madero de muerte, es un altar de fuego, y solo los que mueren allí resucitan de verdad. Hoy tenemos multitudes que lloran, pero no cambian, sentimientos que se activan en la música, pero no se sostienen en la vida. Gente que se siente culpable, pero no abandona sus caminos. Cultos que provocan emoción, pero no transformación. Sermones que despiertan lágrimas, pero no generan decisiones. Ese no es el arrepentimiento bíblico. Eso es solo conmoción. Y la conmoción sin conversión es religión vacía. Una ilusión emocional que anestesia el alma mientras el juicio se acerca. El arrepentimiento genuino no es llorar, es cambiar. No es sentirse mal, es hacer morir el mal. Es decidir, en lo profundo del espíritu, no volver jamás al pecado. Es declarar guerra santa contra toda raíz de maldad que antes se toleraba. Es declarar a Jesús no solo Salvador, sino Señor. Cuando Pedro se levantó, lleno del Espíritu Santo, y gritó en Jerusalén esas palabras registradas en Hechos 3, versículo 19, no lo hizo con voz suave. Lo hizo como quien oye al cielo gritar, como quien entiende el peso del pecado y la urgencia de la redención. Fue un clamor que quebró corazones. Fue una trompeta que llamó a la guerra interior. Fue una sentencia que aún hoy arde en el aire. Y esa misma palabra vuelve hoy como eco profético sobre esta generación. Porque el arrepentimiento ha sido diluido, reemplazado por frases de autoayuda, por espiritualidad light, por pactos sin compromiso, por evangelio sin cruz. El pecado, en muchas iglesias, ya no es confrontado, es comprendido, es tolerado, es minimizado. Se predica más sobre autoestima que sobre santidad, más sobre sueños personales que sobre renuncia personal. Y así, hemos creado creyentes informados, pero no transformados, seguidores de un Cristo cómodo, pero no discípulos del Cristo crucificado. Moody, en su tiempo, ya veía esta tendencia y advertía con pasión. El arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve y odiarlo como Dios lo odia.
¿Quién predica eso hoy? ¿Quién se atreve a decir que el pecado no es solo un error, sino una rebelión? Que no se trata solo de consecuencias, sino de ofensa directa al Dios 3 veces santo. El arrepentimiento es ruptura, es un divorcio espiritual del mundo. Es quemar los puentes con la carne, es cerrar la puerta al yo. No hay verdadero nuevo nacimiento sin verdadera muerte del viejo hombre. Por eso, Pedro no dijo solo, arrepiéntanse, sino también, conviértanse, porque no basta dejar algo, es necesario girar hacia alguien, no basta renunciar al pecado, es necesario abrazar la justicia, no basta cerrar una puerta, es necesario abrir otra. El arrepentimiento que salva no es solo dejar el camino del infierno, es entrar en el camino del reino, es volverse completamente, es cambiar de tren, como también ilustraba Moody. Estás en el tren equivocado, bájate, cambia de dirección, sube al tren correcto. Eso es radical, eso es total, eso es bíblico. Y esta generación necesita escuchar eso con urgencia, porque el pecado no es suavizado con palabras bonitas. Es vencido solo con rendición absoluta. No se negocia con las tinieblas, se las expulsa, no se razona con la carne, se la crucifica. Hoy, este versículo es un grito del cielo, no es una declaración teológica pasiva, es una alarma espiritual, es el sonido de una espada que corta lo que está podrido, es la voz del Espíritu pidiendo lugar, pidiendo santidad, pidiendo verdad, y el alma que lo escucha no puede seguir igual, no puede seguir adorando con un pie en Egipto. No puede seguir sirviendo mientras acaricia su pecado secreto. No puede seguir proclamando victoria mientras niega su necesidad de redención. El arrepentimiento bíblico no es una emoción, es un terremoto interior, es una revolución espiritual, es un quebranto que termina en obediencia, es una caída de rodillas que produce frutos dignos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, no por sus lágrimas. No por sus promesas, no por sus publicaciones religiosas, sino por los frutos. Y el primer fruto es el cambio, el segundo es la obediencia, y el tercero, la santidad. Moody decía, un corazón quebrantado es el primer paso hacia una vida consagrada. Y tenía razón, porque solo el que llora por su pecado es capaz de odiarlo, y solo el que lo odia de verdad puede dejarlo. Hechos capítulo 3, versículo 19, es la base, es la llave, es el principio. No podemos predicar otro evangelio, no podemos maquillar el pecado con lenguaje positivo, no podemos ser cómplices del engaño espiritual que promete paz sin santidad. Dios llama hoy a un arrepentimiento que rompe, que arde, que duele, que sangra, que gira el rostro, que quema los ídolos, que arranca la raíz, que cierra puertas, que deja atrás lo que antes se amaba. Ese arrepentimiento es la única puerta al perdón, es la única entrada a la gracia, es la única manera de encontrarse con Cristo de verdad. Si tú escuchas esta palabra y no reaccionas, estás endureciendo tu corazón. Si el Espíritu te muestra el pecado y tú no lo abandonas, te estás alejando más. Si esta trompeta suena y tú no despiertas, puede que ya estés dormido en el valle de los huesos secos. Hoy, Dios te está llamando a girar, a mirar su rostro, a romper con todo lo que aún te amarra. Porque solo cuando el rostro se gira, el corazón se purifica. Solo cuando el rostro se gira, el cielo responde. Solo cuando el rostro se gira, los pecados son realmente borrados. Hechos capítulo 3, versículo 19. No es una invitación amable. Es una alarma del cielo. Es el grito de Dios a esta generación tibia. Arrepiéntanse, conviértanse, para que sus pecados sean borrados. No hay otra ruta, no hay otro nombre, no hay otro evangelio, no hay otro tiempo. Ahora es el día. Hoy es el llamado. Este es el grito. Y tú sabes que el Espíritu te está hablando.
Vivimos en días donde el arrepentimiento ha sido reducido a una experiencia emocional pasajera, donde confundir lágrimas con transformación se ha tornado normal, donde sentirse mal ha reemplazado el abandonar el mal. Pero el cielo no responde a emociones, responde a decisiones. Dwight L. Moody nos alertaba con sabiduría. El arrepentimiento no es sentirse mal por el pecado, es apartarse de él, es dejar la práctica, no solamente lamentar el error. Sus palabras cortan la superficie del sentimentalismo religioso y exponen la raíz de una conversión superficial. También dijo, el hombre que no se siente profundamente convencido de su pecado probablemente nunca se ha arrepentido de verdad. Y esa convicción no viene del ambiente del culto ni de la intensidad de la música. Viene del Espíritu Santo, y cuando Él convence, el alma no puede seguir igual. ¿Cuántos mensajes hoy provocan lágrimas, pero no conducen a la cruz? ¿Cuántos púlpitos invitan a confesar, pero no exigen abandonar? ¿Cuántas predicaciones hablan de culpa, pero no señalan el camino del quebrantamiento? Hemos creado una generación que llora, pero no muere, que promete, pero no cambia, que canta, pero no se consagra. La emoción no es evidencia de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es ese que deja marcas, que rompe ciclos, que genera frutos, que produce santidad, que transforma la voluntad. Hoy en día, muchos han aprendido a llorar delante del altar, pero no a caminar en obediencia después de él. Han aprendido a repetir oraciones, pero no a crucificar la carne. Se emocionan por la gracia, pero no tiemblan ante la justicia. Se sienten tocados, pero no se sienten responsables. El arrepentimiento bíblico duele. Duele porque quiebra la estructura interna del orgullo. Duele porque desarma la imagen espiritual que fabricamos. Duele porque desnuda el alma delante de la santidad de Dios. Y cuando es real, no hay vuelta atrás. El arrepentimiento verdadero desestructura, desmonta, derriba fortalezas del alma que parecían inamovibles, confronta hábitos que llamábamos debilidades, pero que en realidad eran rebeliones, abre heridas que nunca quisimos tratar, y al mismo tiempo prepara el corazón para una reconstrucción celestial. Moody comprendía eso, por eso dijo, sin una convicción profunda del pecado, no hay verdadera conversión. Y esa convicción no es un sentimiento pasajero, es una espada espiritual que parte el alma, que ilumina las tinieblas, que expone lo oculto, que derriba excusas. No podemos aceptar una fe sin renuncia. No podemos recibir un evangelio que no exige nada. No podemos levantar iglesias sin altar. La fe que no exige cruz no es fe. La gracia que no produce temor no es gracia. El evangelio que no llama al arrepentimiento no es el evangelio. Muchos piensan que arrepentirse es solo decir, perdón, Señor. Pero eso es apenas el principio. Arrepentirse es rechazar el pecado con la misma intensidad con que antes lo justificábamos. Es odiarlo con la misma fuerza con que antes lo deseábamos. Es abandonar lo que antes nos definía, para que ahora Cristo sea quien nos identifique. No hay conversión donde el orgullo no ha muerto. No hay nuevo nacimiento sin entierro del viejo hombre. No hay restauración sin destrucción del pecado que nos dominaba. No se puede seguir a Cristo sin dejar la barca, las redes, la orilla. Moody también dijo, un hombre verdaderamente arrepentido no regresa al lodo del cual fue sacado. Pero hoy muchos lo hacen. Y peor aún, lo hacen con la conciencia tranquila, porque han sido enseñados a ver el arrepentimiento como algo temporal, como un momento de alivio, como una pausa emocional entre pecados. El arrepentimiento bíblico no es eso. Es una transformación radical. Es un cambio de naturaleza. Es un rompimiento de la alianza con el pecado. Es una declaración de guerra contra todo lo que antes nos dominaba. Y esa transformación no es opcional, es esencial.
Arrepentirse no es solo llorar, es cambiar, no es solo lamentar, es decidir, no es solo orar, es obedecer, no es solo confesar, es abandonar, no es solo cantar, es vivir. Por eso el Espíritu está llamando a una generación que no solo se emocione, sino que se entregue, que no solo escuche, sino que responda, que no solo venga al altar, sino que permanezca crucificada en él. El falso arrepentimiento es un anestésico del alma. Tranquiliza, pero no transforma. Alivia, pero no sana. Acalla la conciencia, pero no la purifica. Y ese engaño es más peligroso que el mismo pecado, porque hace al hombre creer que ha cambiado, cuando solo ha sentido. El arrepentimiento auténtico nace de una revelación de la santidad de Dios. Y cuando el alma ve a Dios como Él es, no hay lugar para excusas. Solo queda el polvo, las lágrimas y la decisión. Hoy el cielo no está buscando cristianos que sientan, está buscando hijos que decidan cambiar de camino, que decidan romper con el pecado, que decidan someterse a la voluntad del Padre, que decidan vivir para su gloria. Esta es la hora, este es el clamor. Este es el momento donde el Espíritu llama no a llorar solamente, sino a morir al yo, a rendirse por completo, a abrazar la cruz como estilo de vida, porque solo allí, en la cruz, el arrepentimiento deja de ser emoción y se convierte en transformación. Hay un tiempo específico en el cual la gracia toca la puerta. Hay un momento en el cual el cielo inclina su oído y el Espíritu llama al corazón. Ese momento se llama hoy. Y si el corazón no responde hoy, puede que mañana ya sea tarde. Dwight L. Moody advirtió con temor y claridad: si el hoy de Dios es demasiado temprano para tu arrepentimiento, tu mañana puede ser demasiado tarde para la aceptación de Dios. Esta frase debería estremecer nuestros huesos. Debería sonar como alarma sobre las torres del alma, porque estamos cercanos al fin, porque el tiempo no espera. El arrepentimiento es un reloj que no se detiene. Su tic-tac resuena entre el cielo y la tierra. Su sonido acompaña cada culto, cada predicación, cada respiro, y cada segundo que pasa sin rendición es un paso más cerca del juicio. El Espíritu no llama para siempre. La paciencia de Dios tiene un límite, y cuando ese límite se cumple, lo que queda es la justicia. No el abrazo, sino la espada. No la invitación, sino el decreto. Moody también nos dejó otra advertencia que no podemos ignorar. Debemos predicar lo suficiente de la ley para arrancar toda autojusticia. Siento compasión por el hombre que solo predica un lado de la verdad, siempre el Evangelio y nunca la ley. ¿Dónde está ese equilibrio hoy? ¿Dónde están los mensajeros que predican el amor junto con el temor? ¿Dónde están los púlpitos que proclaman la gracia sin diluir la santidad? Hemos perdido el equilibrio eterno, hemos desajustado la balanza del reino. Predicamos salvación sin juicio, amor sin justicia, aceptación sin confrontación, misericordia sin verdad. Pero el Evangelio no es una almohada, es una espada, no es una manta tibia, es un fuego consumidor, no es un masaje emocional, es un llamado a morir. El Evangelio verdadero consuela, sí, pero también sacude, abraza, pero también quema, sana, pero también hiere. Porque solo cuando el alma es herida por la espada del Espíritu, puede ser sanada por la sangre del Cordero. Y es por eso que hoy debemos volver al mensaje de la hora, al mensaje del mientras se dice hoy, porque llegará el día en que ya no se dirá hoy, se dirá demasiado tarde, se dirá ya fue sellado, se dirá la puerta se cerró, el tiempo de la gracia está se agotando. Y aunque muchos ríen, siguen cantando e ignorando el llamado, el reloj del cielo avanza con pasos firmes. El clamor del Espíritu se intensifica. El juicio se acerca. El esposo está a las puertas. Se oye ya su andar. Se escuchan los pasos del Rey entre las naciones. Y cuando Él venga, no buscará nombres en registros de iglesias.
buscará vestiduras limpias, buscará corazones marcados por el quebrantamiento, buscará lágrimas derramadas en el lugar secreto. Solo entrarán los que hayan lavado sus ropas con lágrimas de arrepentimiento. No con frases decoradas, no con emoción superficial, sino con un abandono radical del pecado. Moody dijo una vez: no hay promesa en la Biblia para el pecador que posterga su arrepentimiento. Esa verdad se ha perdido. Hoy se enseña que siempre habrá tiempo, que Dios siempre espera, que no hay prisa. Pero eso es mentira. Es engaño del enemigo. Es seducción del infierno. El Espíritu dice: hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, porque mañana puede no haber más voz. Mañana puede ser juicio. Mañana puede ser oscuridad. Los profetas clamaban por la urgencia del momento. Gritaban desde las murallas de Jerusalén: vuélvanse ahora, rasguen sus corazones, no sus vestiduras. Pero hoy, en vez de rasgar el corazón, nos arreglamos la imagen. En vez de rendirnos, nos justificamos. En vez de responder, negociamos. El mensaje de la hora ha sido apagado, reemplazado por una fe a plazos, por una conversión gradual, por una entrega parcial. Pero el reino no recibe mitades. El reino exige todo, ahora. Porque quien no se entrega hoy puede ser endurecido mañana. Y el endurecimiento es la antesala del juicio. El alma que dice después, muchas veces no encuentra ese después. Moody también afirmaba: Satanás no necesita que niegues a Cristo, solo necesita que postergues tu decisión. Esa es su estrategia. Anestesiar el corazón, dilatar el llamado, disfrazar la urgencia con ocupaciones, con actividades, con religiosidad, con festividades sin fuego. Pero el Espíritu está clamando, está empujando al alma al borde de la decisión, y esa decisión es ahora, no después del culto, no en la próxima conferencia, no en el próximo problema, es ahora. Hoy el cielo te pregunta: ¿qué estás haciendo con el ahora de Dios? ¿Qué estás haciendo con la oportunidad que aún late en tus manos? ¿Estás respondiendo o estás justificando? ¿Estás corriendo a la cruz o estás calculando tus opciones? El Evangelio no es un juego de elecciones, es una urgencia de salvación, es una orden de vida o muerte, es un llamado que no puede ser ignorado sin consecuencias eternas. La Iglesia ha apagado este fuego, ha transformado el ahora en una promesa vaga, ha cambiado la urgencia por motivación, pero lo eterno no puede ser postergado. Lo eterno no se puede tratar como si fuera opcional. El llamado de Pedro, en Hechos, capítulo 3, versículo 19, es una trompeta para todos los tiempos. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Ese llamado fue urgente entonces. Es urgente ahora, porque cuando el esposo aparezca, ya no habrá tiempo de lavar las vestiduras. Ahora es el tiempo de consagrarse. Ahora es el tiempo de cerrar puertas al pecado. Ahora es el tiempo de limpiar el altar. Ahora es el tiempo de buscar con todo el corazón, porque la noche viene, y con ella la puerta se cierra. No esperes una señal más. No postergues por una temporada mejor. No justifiques tu demora con razonamientos carnales. El Espíritu te llama hoy. El fuego de Dios aún arde. El río aún fluye, pero no para siempre. Moody gritaba: el tiempo es corto, la eternidad se acerca, las almas están pereciendo, y nosotros, ¿dormimos? Hoy, ese clamor vuelve a levantarse sobre nosotros. Y quien lo oiga, que no endurezca su corazón. La iglesia de hoy teme ofender, pero no teme omitir. Tiene miedo de perder gente, pero no tiene miedo de perder la gloria. Se preocupa por llenar sillas, pero no por llenar corazones con temor santo. Prefiere que el culto sea cómodo, a que el altar sea sagrado. Dwight L. Moody nos advirtió con crudeza: el pecado no confesado en el alma es como una bala en el cuerpo. No se ve, pero está matando. No grita, pero contamina. No sangra, pero pudre. El pecado oculto es la raíz de la muerte espiritual.
y la iglesia que no lo confronta se vuelve cómplice de su proliferación. Él también declaró con peso: tenemos que vencer al mundo, o el mundo nos vencerá a nosotros. No hay terreno neutral, no hay tregua espiritual. O el fuego consume la impureza, o la impureza apaga el fuego. Pero hoy, muchos ministros suavizan el llamado al arrepentimiento para mantener los asientos ocupados. Rebajan el mensaje para no incomodar. Editan la verdad para no escandalizar. Ajustan la predicación al gusto de las multitudes. Y con eso, construyen templos llenos de gente vacía. Auditorios abarrotados de almas sin redención. La iglesia que no denuncia el pecado está preparando almas para el infierno. No importa cuántos milagros se vean. No importa cuán excelente sea la música. No importa cuántos seguidores haya en redes sociales. Si no hay confrontación con el pecado, no hay transformación. Y sin transformación, no hay salvación. El Espíritu Santo no habita donde el pecado es tolerado. Él no se acomoda a las preferencias humanas. Él no comparte espacio con lo impuro. Él no coopera con la indiferencia. El Espíritu actúa donde hay quebranto, donde hay renuncia, donde hay verdad. Pero el problema es que hemos confundido frialdad con madurez. Hemos disfrazado la tibieza como sabiduría. Llamamos equilibrio a lo que es silencio. Llamamos respeto a lo que es cobardía. Llamamos prudencia a lo que es miedo al rechazo. Los púlpitos ya no lloran, ya no tiemblan, ya no claman, solo enseñan, solo explican, solo repiten fórmulas que agradan, pero no queman. El mensaje de la cruz ha sido domesticado. La sangre del Cordero es mencionada sin temblor. El arrepentimiento es citado como un término doctrinal, pero no como una urgencia espiritual. Moody decía: Dios no unge métodos, Dios unge hombres quebrantados. Pero ¿dónde están hoy esos hombres? ¿Dónde están los predicadores que sangran por dentro antes de abrir la boca? ¿Dónde están los ministros que lloran en secreto antes de hablar en público? Los altares se han convertido en escenarios, los mensajes en presentaciones, los cánticos en espectáculos. Y todo eso sucede mientras el pecado se pasea sin ser interrumpido, mientras los espíritus inmundos se sienten cómodos entre las luces, mientras las almas se pierden entre aplausos. La conversión necesita ser restaurada. El nuevo nacimiento debe ser real otra vez. No basta con levantar la mano en una campaña. No basta con repetir una oración. No basta con sentir un toque. El Evangelio exige muerte al yo. Demanda rendición total. Exige abandono del pecado. Los altares deben volver a ser lugar de llanto, no solo de celebración. Lugar de confesión, no solo de consagración. Lugar de muerte al pecado, no solo de motivación personal. Porque el altar que no quiebra, tampoco purifica. Y el púlpito que no hiere, tampoco cura. Porque solo la palabra que corta, también sana. Solo la verdad que confronta, también transforma. Solo el mensaje que incomoda, también libera. La iglesia ha confundido unción con carisma, presencia con atmósfera, avivamiento con emoción colectiva. Pero donde no hay arrepentimiento, no hay verdadero mover del Espíritu, porque el primer fruto de su presencia es convicción de pecado. Moody declaró: muchos quieren el poder del Espíritu, pero no están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Y ese precio comienza con la valentía de predicar la verdad, aunque duela, aunque vacíe los templos, aunque divida, aunque cueste, porque la verdad que salva nunca será popular. El mensaje del arrepentimiento nunca será tendencia. El clamor por santidad nunca será cómodo, pero es necesario, es vital, es eterno. Necesitamos ministros que se quemen en el altar antes de subir al púlpito, que lloren por el pecado del pueblo antes de predicar al pueblo, que teman más al juicio de Dios que al juicio de los hombres. Necesitamos iglesias donde el llanto vuelva a ser común, donde la vergüenza por el pecado vuelva a aparecer,
donde el temor del Señor vuelva a dominar, donde la santidad no sea una opción, sino el ambiente natural, porque sin santidad nadie verá al Señor, y sin arrepentimiento nadie será santo, y sin confrontación nadie se arrepiente. Es un ciclo que empieza en el púlpito, pero termina en la eternidad. Hoy, el Espíritu Santo está buscando voces que no sean domesticadas, hombres y mujeres que hablen con fuego, no con diplomacia, que amen tanto al pueblo, que estén dispuestos a herir su orgullo para salvar su alma. Ministros que no tengan miedo de perder invitaciones, que no dependan del aplauso, que no prediquen por reconocimiento, que no vendan su mensaje por aceptación. Porque si el púlpito calla, el infierno aplaude. Si el altar se apaga, las tinieblas avanzan. Si la iglesia se silencia, las almas se pierden. Hoy es tiempo de volver al primer amor, de restaurar la voz profética, de encender otra vez el fuego del altar, de permitir que la espada del Espíritu corte toda apariencia, de permitir que el clamor por santidad se levante otra vez. Moody también dijo: un hombre puede ser tan ortodoxo como una estatua y estar igual de muerto. La ortodoxia sin fuego es religión muerta. La doctrina sin quebranto es letra sin vida. La estructura sin presencia es solo templo vacío. El juicio comenzará por la casa de Dios, por el púlpito, por el altar, por el líder, por el mensaje. ¿Estará nuestra voz alineada con el cielo? ¿Estará nuestro mensaje limpio del temor a los hombres? ¿Estaremos confrontando el pecado o simplemente rodeándolo con palabras suaves? Que esta generación de ministros no tenga miedo de volver a la raíz, que no tenga vergüenza de predicar el arrepentimiento, que no cambie la sangre del cordero por estrategias de marketing, que no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dwight L. Moody lo dijo con urgencia espiritual: estás en el tren equivocado, bájate, cambia de dirección, súbete al camino correcto. Estas palabras no son metáfora, son una alarma. Son la voz de Dios advirtiendo a una generación que se desliza velozmente por las vías del mundo, entretenida, activa, pero completamente fuera del rumbo eterno. La mayoría sigue ocupada en hacer funcionar su fe, mientras permanece en el tren equivocado. La agenda está llena de actividades religiosas, los domingos están reservados para el culto, la Biblia está sobre la mesa, pero el corazón sigue atrapado en hábitos viejos, en pecados ocultos, en amistades tóxicas, en zonas de conforto que nunca fueron tocadas por la cruz. Moody también advirtió: la fe que no cambia. La conducta es solamente una ilusión. ¿Y cuántos hoy viven dentro de esa ilusión? ¿Cuántos creen haber sido transformados porque lloraron en un culto? ¿Cuántos confunden convicción con rendición? ¿Cuántos aún no han entendido que arrepentirse no es sentir, es decidir, no es llorar, es abandonar? Y yo te pregunto con temor santo, ¿cuándo fue la última vez que realmente soltaste algo por causa de Cristo? ¿Qué has dejado? ¿Qué has roto? ¿Qué has renunciado que dolió de verdad? ¿Cuántas veces el Espíritu te confrontó y tú retrocediste al confort? ¿Cuántas veces lloraste en la adoración y después regresaste al mismo pecado como si nada hubiera pasado? El arrepentimiento verdadero exige sacrificio. No es un evento emocional, es un altar de fuego, es una cruz que sangra, es un quebrantamiento que cuesta relaciones, cuesta comodidad, cuesta reputación, cuesta independencia, cuesta todo, porque el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para seguir a Cristo. El verdadero arrepentimiento corta con el pasado, rompe amistades que te arrastran, cierra puertas que antes eran entretenimiento, separa del mundo con la violencia de una decisión definitiva, rompe cadenas invisibles, desinstala vicios internos, corta lazos sentimentales con la carne, y deja al alma desnuda delante del altar, clamando por misericordia, por fuego purificador, por una nueva naturaleza. Hoy, el Espíritu te llama a girar el rostro, a dejar de mirar atrás, a dejar de alimentar lo que
Dios ya pidió que muera, a salir de esa zona tibia que tú llamas proceso, pero que en realidad es desobediencia disfrazada. Hoy el Espíritu te confronta para que tú decidas dejar ese pecado oculto que aún conservas como si fuera parte de ti. Ese pecado que tú justificas, que minimizas, que escondes, que racionalizas. Ese hábito que ya se volvió normal en tu vida cristiana. Ese vínculo que sabes que no glorifica a Dios. Ese ídolo que tú llamas debilidad, pero que en verdad es un altar extraño. Dios no comparte su trono con Baales. No divide su altar con altares del mundo. No habita donde el pecado es protegido. Él solo se manifiesta en el lugar donde todo ha sido rendido. Y eso requiere decisión, no emoción, no promesa, no arrepentimiento superficial. Requiere rendición total. Moody decía, Cristo no vino a reformar al viejo hombre, vino a darle muerte. ¿Lo has matado? ¿Has clavado a tu carne en la cruz? ¿O solo la has disfrazado de religión? ¿Sigues llamando a lo impuro parte de tu proceso? ¿Sigues usando la gracia como excusa para seguir igual? No hay más tiempo para disimular. El tren no espera. Las ruedas de la eternidad se mueven con velocidad, y tú estás en una encrucijada espiritual. O te bajas del tren que te lleva a la perdición, o te conviertes en su pasajero eterno. El arrepentimiento es ahora. El quebrantamiento es ahora. La entrega es ahora. No es después del próximo congreso. No es cuando consigas resolver tus asuntos. No es cuando sientas que llegó la hora. Es hoy. Porque la hora de Dios siempre es hoy. Y si tú sigues postergando, lo único que estás cultivando es dureza. Cada vez que escuchas su voz y no respondes, tu corazón se vuelve más resistente. Cada lágrima que no se transforma en decisión, se convierte en parte de tu condena. La fe que salva es aquella que transforma, no aquella que te hace sentir mejor, sino la que te hace vivir diferente. No aquella que te hace llorar en la adoración, sino la que te hace obedecer en el secreto. No aquella que se manifiesta en el templo, sino la que te separa del pecado en la casa, en el trabajo, en las decisiones íntimas. El mensaje de la cruz no es para decorar tu fe, es para partirte en dos, es para obligarte a elegir entre el yo y el espíritu, entre el pecado y la santidad, entre la comodidad y el reino. Hoy el Espíritu te está diciendo, rompe, suelta, bájate del tren, corta esa relación que te contamina, renuncia a esa doble vida que estás alimentando, desinstala ese hábito que te mantiene esclavo. Abre tu boca y confiesa lo que nadie sabe. Vacíate por completo, porque solo el vacío puede ser lleno, solo el altar quemado puede recibir la gloria. Solo el corazón rendido puede escuchar la voz de Dios con claridad. No sigas creyendo en la mentira dulce de un evangelio sin fuego. No sigas usando la gracia como refugio para tu comodidad. No sigas creyendo que el tiempo siempre estará a tu favor. Moody decía, el mañana es el refugio de los que perecen. ¿Vas a seguir refugiándote en el mañana? ¿O vas a decidir hoy? ¿Vas a seguir en el tren del engaño? ¿O te vas a lanzar al altar para ser redimido de verdad? Este es el tiempo. Esta es la hora. Este es el grito. Hoy, o decides, o te endureces. Hoy, o desciendes del tren, o sigues hacia el abismo. Dwight L. Moody lo dijo con un peso que atraviesa los siglos. El que pospone su arrepentimiento está jugando con la eternidad. Y no hay juego más peligroso que este. Porque quien juega con el tiempo no ha entendido el carácter del Dios Santo. Quien posterga la rendición no ha escuchado la voz del Espíritu con temor. Hoy, el Espíritu está llamando. Su voz sigue sonando entre las naciones. Su clamor aún arde en la conciencia de los que le buscan. Pero Él no llamará para siempre. Hay un límite invisible que no vemos, pero que existe. Hay un punto de no retorno en la eternidad. Hay una línea que, una vez cruzada, ya no se puede volver atrás.
La misericordia tiene un tiempo. La puerta tiene un cierre. La trompeta tiene una última nota. Tú aún tienes tiempo. Aún puedes parar. Aún puedes volver. Aún puedes decidir. Pero no por mucho. El reloj del cielo avanza con pasos firmes. Cada segundo que pasa es una misericordia más que se te ofrece. Pero también es una oportunidad menos que permanece. El Espíritu no es un visitante indefinido. Él viene cuando es recibido y se aparta cuando es ignorado. Y muchos lo han ignorado por tanto tiempo que su voz ya no los confronta. Solo los rodea, pero no los penetra. Solo los observa, pero ya no los quebranta. Hoy, tú escuchas esta palabra como un clamor celestial. No es motivación, no es teología, es un grito del cielo. Es la alarma final, porque la puerta se está cerrando, y una vez cerrada, no habrá súplicas que la abran, no habrá lamentos que la destraben, no habrá memoria que pueda retroceder. La trompeta está por sonar, el día del Señor está por manifestarse, y solo responderán a esa trompeta aquellos que hayan abandonado el pecado. Solo subirán con él los que hayan muerto con él. Solo verán su rostro los que hayan crucificado su carne. No bastará con haber asistido a la iglesia. No bastará con haber participado en ministerios. No bastará con haber compartido mensajes. Lo único que contará ese día es: ¿abandonaste el pecado? ¿Rompiste con el mundo? ¿Te rendiste por completo? Porque el fuego eterno no espera excusas. No responde a lágrimas sin frutos. No se conmueve con religiosidad. No respeta reputación ministerial. El fuego eterno consume todo lo que no ha sido purificado en el altar del arrepentimiento. Moody decía: no hay misericordia más grande que la que se ofrece hoy, y no hay juicio más severo que el que se impone a los que rechazan el ahora de Dios. ¿Estás viviendo en ese ahora? ¿O estás creyendo que siempre habrá tiempo? ¿Estás escuchando la trompeta? ¿O estás dormido entre los escombros de una fe tibia? El Espíritu te grita: decide ahora, arrepiéntete ahora, vuelve ahora, porque el mañana pertenece al juicio. Solo el hoy pertenece a la gracia. Muchos se aferran a una fe que nunca fue confrontada, a una conversión que nunca fue probada, a un compromiso que nunca fue absoluto. Pero cuando la trompeta suene, todo eso se hará evidente. Nada podrá ser escondido. Todo será revelado. El corazón será expuesto. No habrá palabras suficientes para justificar el pecado que decidiste no abandonar. No habrá más tiempo para soltar lo que ahora te niegas a dejar. Lo que no fue quemado en el altar será consumido en el fuego del juicio. Por eso esta palabra es un clamor. Por eso esta hora es definitiva. Por eso este llamado no puede ser ignorado. Hoy es el día de renunciar. Hoy es el día de morir al yo. Hoy es el día de salir del engaño. Moody gritaba en sus sermones: el alma que oye pero no responde, se prepara para el endurecimiento. ¿Vas a endurecerte hoy? ¿O vas a correr al altar? ¿Vas a justificarte o vas a quebrantarte? El Espíritu está pasando, como pasó sobre Egipto, como pasó sobre los campos en los días de Noé, como pasó sobre Jerusalén cuando Cristo lloró diciendo: ¿no conociste el tiempo de tu visitación? ¿Conoces tú este tiempo? ¿Reconoces que esta es tu trompeta? ¿Que esta es tu última advertencia? ¿Que esta es tu noche de clamor? ¿Que esta es tu hora de decisión? Ya no se trata de emociones, se trata de eternidad. Ya no se trata de sentir, se trata de rendirse. Ya no se trata de religión, se trata de vida o muerte. Cristo viene. El Rey está en la puerta y vendrá como ladrón en la noche, sin anuncio, sin protocolo, sin advertencia adicional. Y tú estarás listo o serás dejado. La pregunta que arde hoy es: ¿estás listo? ¿Has dejado todo? ¿Has confesado todo? ¿Has soltado todo? ¿Estás purificado por dentro o solo por fuera? ¿Estás quebrantado o simplemente informado? Hoy, Dios te da una oportunidad más, pero puede ser la última.
porque hay un silencio que no es paz, sino juicio, y hay un retraso que no es gracia, sino advertencia. Tú sabes lo que debes dejar, tú sabes lo que aún no has rendido, tú sabes lo que está contaminando tu comunión, y Dios no va a negociar con eso. Él te llama a soltar, a huir, a abandonar, a confesar, a morir, porque si mueres ahora, vivirás para siempre, pero si te aferras ahora, perecerás eternamente. Este es el último llamado. Esta es la última trompeta. Esta es la última misericordia. Decide, arrepiéntete, vuelve, antes que la puerta se cierre. Entonces encontró tu hambre. No fue una palabra más. No fue solo un mensaje. Fue un clamor del cielo que chocó con tu interior. Si tu corazón ardió, fue porque el Espíritu aún te llama. Si tus ojos se llenaron, fue porque la trompeta aún suena para ti. Esta palabra no busca tu emoción, busca tu rendición. No fue creada para agradarte, sino para quebrantarte, para recordarte que aún hay tiempo, pero no sobra tiempo, para decirte que aún hay fuego en el altar, pero que el altar espera por tu vida entera. Si el Espíritu te habló hoy, entonces, este canal es tu mesa de comunión. No estás aquí por casualidad. Fuiste atraído por el Espíritu, sacudido por la verdad, llamado por la urgencia. Aquí no encontrarás entretenimiento, sino palabra viva. Aquí no hay adornos, hay espadas. Aquí no hay aplausos, hay lágrimas. Escribe en los comentarios: el Espíritu todavía me habla. Deja que el testimonio de tu alma sea una declaración pública de que Dios aún tiene espacio en ti. Comparte esta palabra con alguien que necesita despertar antes de que sea tarde. No te quedes con este fuego. Extiéndelo. Levanta la voz profética que esta generación necesita oír. Y si esta profecía te habló, entonces este canal es tu alianza. Suscríbete a Sermones Proféticos y camina con nosotros bajo el peso de la gloria y de la verdad. Nos vemos en el altar, allí donde el orgullo muere y la gloria desciende.